Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este espacio Conversando en Derechos Humanos. En este caso, la semana aniversario de Naciones Unidas, estamos hablando sobre los desafíos ONU 75. Estamos en el 75 aniversario, la semana del 75 aniversario de Naciones Unidas, y nos hemos planteado la discusión sobre qué esperamos, qué expectativas tenemos puestas sobre la comunidad internacional, en este caso sobre la Organización Universal que engloba a los países del mundo y que recientemente se ha pronunciado a través de un informe de la medición de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos sobre la realidad grave de los derechos humanos en nuestro país. Y para hablar de esto, hoy tenemos dos activistas de derechos humanos, dos defensores de derechos humanos que también son enlaces de este Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela y que están el día a día acompañando a víctimas de violación de derechos humanos y a sus familiares en ese arduo camino que es el camino de conseguir justicia. Bienvenido Orlando Moreno, expreso político, activista de los derechos humanos, miembro del Foro Penal y coordinador de 20 Venezuela en el estado de Tamacuro. Bienvenido, Orlando. Gracias, Luis, por la oportunidad para conversar sobre derechos humanos y entendernos también cuál es el camino a seguir en este desafío ONU 75. Gracias, Orlando. También nos acompaña Rodney Gutiérrez, abogado defensor de derechos humanos, parte del equipo jurídico del Foro Penal. Bolívar, bienvenido, Rodney. Muchas gracias, Luis. Un saludo también a Orlando. Creo que las conversaciones sobre derechos humanos en épocas de injusticia son vitales porque nos permiten reflexionar, seguir aportando a la construcción de una mejor sociedad, pero sobre todo para alcanzar la justicia que tanto necesitamos. Así es. Y visualizando con la mirada puesta en la Venezuela que queremos, la Venezuela garantista de los derechos humanos y que estamos seguros que la vamos a construir juntos. Es un honor para mí y para el equipo del comité estar conversando con ustedes y contar con ustedes en el equipo, dos valientes bueno, admiramos muchísimo. Los felicito por su trabajo y bienvenido. Rodney, si quieres vamos a comenzar contigo. Bueno, lo primero para darles un poco el contexto de la situación en el estado de Bolivia. Nosotros para hablar de derechos humanos, partimos también de una ciudad donde hay una situación irregular con el tema de servicios públicos, con el acceso a derechos fundamentales, con respecto a la actuación de autoridades en el manejo del control de orden público. Podemos ver cotidianamente el desarrollo de arbitrariedades y un contexto también de violaciones de derechos humanos, no solamente en la zona de la ciudad, sino también en el sur se puede evidenciar un contexto total de arbitrariedad por parte de los organismos y bueno, ese es más que todo el contexto del Estado, una sociedad donde los ciudadanos tienen una incomodidad ante la mala calidad de vida, ante la impotencia de los abusos de las autoridades, y en este sentido nos ha tocado atender casos de parte de víctimas que han sido afectadas por detenciones arbitrarias en el marco de manifestaciones para la reivindicación y sobre todo para la exigencia de la garantía de derechos fundamentales. Por ejemplo, desde situaciones particulares, vemos aquí en el estado de Bolívar, tenemos casos de trabajadores que han sido detenidos arbitrariamente por el ejercicio de sus derechos sindicales, por la exigencia
del respeto a los convenios laborales. Entonces tenemos en esta situación lo que sucedió también con la trabajadora Tania Rodríguez, Elio González, Elio Mendoza, Rubén González, entre otros casos donde se evidencia una persecución por parte de los organismos de seguridad contra el sector laboral. Entonces, no solamente el sector laboral, en el caso de los trabajadores, ha sido afectado, sino también de los mismos ciudadanos. Cuando hablamos de las situaciones en las colas de gasolina, ha sido un hecho público, notorio y comunicacional. Por ejemplo, detenciones arbitrarias en este contexto. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor William Arrieta, quien fue detenido y torturado por parte de organismos de seguridad en un contexto de colas de gasolina, donde él simplemente estaba exigiendo un derecho y estaba documentando la situación irregular que ahí estaba desarrollando, y en este sentido fue detenido arbitrariamente y objeto de torturas crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, aquí en el Estado Bolívar vivimos una situación en donde los ciudadanos viven la impotencia que sufren por la falta de acceso de servicios públicos. Viven no solamente todo el atropello de las autoridades, sino que a pesar de eso nos encontramos con ciudadanos que deciden elevar su voz para ejercer su derecho constitucional a la protesta, y a pesar de eso son objeto de amedrentamientos por parte de los organismos de seguridad. Eso no solo aumenta la escalada de violaciones de derechos humanos, sino que también intensifica ese patrón sistemático y generalizado que ha venido sosteniendo estos organismos de seguridad en contra de la sociedad venezolana. Entonces, cada detención arbitraria se ha configurado como parte de una política de Estado, y en este sentido, nuestra experiencia en la defensa de derechos humanos es sobre todo, desde el primer lugar, la atención a los familiares, el acompañamiento ciudadano y sobre todo la denuncia comunicacional, el acompañamiento jurídico. Esas son herramientas importantes. Sin embargo, nosotros nos preocupa cómo en la práctica, a pesar de los derechos constitucionales que nosotros podemos encontrar o los derechos humanos establecidos en las declaraciones internacionales, los funcionarios públicos aquí en Bolívar no tienen conciencia de derechos humanos, no tienen conciencia sobre sus límites, sobre el ejercicio del poder, y sobre todo pareciera que no tienen ese discernimiento para tener en cuenta qué pueden y qué no pueden hacer. Garantías fundamentales como debido proceso, como la tutela judicial efectiva, como el acceso a la justicia, como el derecho a la defensa, continuamente son vulneradas en el marco de estas detenciones arbitrarias. Desde innumerables situaciones que podemos evidenciar, no solamente se ha atacado al sector laboral, a los ciudadanos con estas constantes humillaciones, sino bueno, recientemente vemos cómo ahora están atacando y arremetiendo contra el derecho a la libre expresión y a la prensa, en el caso del Correo del Caroní. Entonces, aquí, bueno, la situación y la experiencia que puedo evidenciar como defensor de derechos humanos en conjunto con las otras organizaciones ha sido una actuación totalmente arbitraria por parte de los funcionarios policiales, y en este sentido recalco la responsabilidad civil, penal y administrativa que tienen los funcionarios públicos al momento de cometer violaciones de derechos humanos. Y en este caso puede que estén en un contexto de manifestaciones donde los ciudadanos están ejerciendo sus derechos y los funcionarios públicos actúan de manera desproporcional aplicando el uso de la fuerza. Entonces, son este tipo de situaciones las que nos tienen que dar a nosotros la oportunidad de hacer conciencia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos con respecto a la Constitución, porque la Constitución no es nada más un cuerpo normativo que contiene artículos, es también nuestra garantía ciudadana
frente al ejercicio del poder que puede hacer el Estado, sus poderes públicos, los organismos de seguridad y cada funcionario público. Entonces, nosotros nos encontramos ante una inseguridad jurídica al ver que la actuación de estos funcionarios policiales no se corresponde a las normas, a los procedimientos y a cada uno de los derechos que puedan contemplarse en esa Carta Magna, sino que también es parte de algo más. Se denota una intención real de dichos funcionarios y de dichas instituciones en vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y entonces eso es parte de las cosas preocupantes que nosotros como defensores de derechos humanos podemos destacar. Creo que no solamente en el Estado Bolívar, sino que también en otros estados pueden verse realidades similares, y creo que es parte del debate que podemos tener ahora de derechos humanos. Gracias, Rodney. Oye, tu exposición me invita a hacer dos reflexiones, muy breves. Primero, que tu estado es el epicentro de una realidad que contrasta con el discurso oficial del socialismo, ¿no? Socialismo que se vendió como garantista de los derechos laborales, con un presidente obrero, y lo que ha hecho es todo lo contrario como política de Estado. O sea, ha violado completamente las libertades sindicales, la libertad de asociación. La persecución contra los dirigentes sindicales ha sido una constante, no ha sido una casualidad. Entonces, esa situación, esa realidad, es para que los venezolanos también reflexionemos sobre el modelo que queremos para el futuro, ¿no? Porque ¿de qué ha servido el discurso? ¿De qué ha servido tener una constitución garantista de esos derechos cuando en la práctica no solamente, y ahí va la segunda reflexión, no solamente porque un funcionario, por funcionarios inconscientes, y es válido tu llamado a la conciencia del funcionario, porque la responsabilidad es individual, es directa en materia de derechos humanos, pero son funcionarios que están sobreviviendo en una situación que es general, que es una política de Estado dirigida específicamente a violar derechos humanos, para crear un contexto de represión, un contexto de miedo, un entorno donde ejercer los derechos y reclamar tiene un alto costo, que puedes pagar incluso con perder la libertad o con la muerte. Entonces, esta situación es una realidad pues que estás afrontando allá, y realmente te agradezco pues que nos compartas tu experiencia y que sigas trabajando de la mano de los familiares y de las víctimas en esa realidad tan compleja que vives en tu estado. Muchísimas gracias, Rodney. Continuando con la agenda de hoy, vamos a darle el derecho de palabra entonces a Orlando, quien tiene también un trabajo increíble en su estado, la perseverancia que has tenido con el caso con los distintos casos en materia incluso de derechos de pueblos indígenas, de detenciones arbitrarias. Bueno, de verdad que te agradezco que puedas compartirlo con nosotros. Bienvenido. Luis, gracias por la oportunidad. Rodney, conozco tu trabajo y te felicito por lo que estás haciendo en Bolívar. Creo que este es un espacio también para tratar de visibilizar algunas situaciones en las que ocurren en estados tal vez no solamente como Bolívar, sino en estados como Delta, como Sucre, como el mismo Amazonas, que tienen un aproximado o tienen, por así decirlo, una población indígena bastante importante, que incluso ha sido una de las más afectadas en estos tiempos por el tema de la crisis que hoy atraviesa Venezuela en cuanto a las políticas públicas, en este caso criminales, que hoy sostiene Nicolás Maduro con toda su estructura criminal. Ahora bien, yo quisiera hacer bastante énfasis primero en el tema de los indígenas, que nosotros, por ejemplo, en el estado del Tamacuro, compartimos también frontera con Amazonas, donde hay una gran cantidad de indígenas, incluso sufriendo la situación
donde ellos incluso han alzado la voz de protesta y las fuerzas represivas del régimen han usado su poder represivo para acallar a estas voces, y aún así se visibilizan gracias a organizaciones como Foro Penal y muchas otras que han trabajado por tratar de visibilizar esta situación. Situaciones, por ejemplo, que ocurre en el municipio de Pedernales, que la mayor cantidad de habitantes son indígenas, campesinos, que dependen de la pesca, también alzan su voz y han sido amedrentados, han sido detenidos, y mucha gente no sabe tal vez lo que ocurre en estas localidades que incluso tienen mucho tiempo sin electricidad, tienen mucho tiempo sin agua potable, muchísimo tiempo sin gasolina, y la verdad es que yo creo que comparto de manera tan completa palabras de María Corina cuando dice que Venezuela está viva, y está viva es porque la gente no tolera la situación que hoy viven los venezolanos. Ahora bien, pero tenemos una situación bastante grave en el estado del Tamacuro, que es frontera con Trinidad y Tobago, como es el caso de Sucre también, de muchos venezolanos, incluso miles de venezolanos. Estamos hablando de 40.000 venezolanos reportados por la ACNUR en Trinidad y Tobago, miles de venezolanos que huyen en balsas, en botes, incluso armados por ellos mismos, que huyen hacia esta pequeña isla, pero no solamente que huyen de la misma situación crítica que hoy vive Venezuela, y de la represión y de la humillación, sino que ahora se enfrentan también a un gobierno que no les permite llegar a ese vecino país, sino que ahora los persigue. Solamente de estos 40.000, el gobierno trinitario ha registrado para que tengan permiso laboral unos 16.000 venezolanos, que incluso hace pocos días el primer ministro decía que la mano de obra venezolana ha contribuido para el enriquecimiento de la economía de Trinidad y Tobago, pero él decía que no cabe un venezolano más. La persecución que hubo antes de las elecciones en Trinidad y Tobago para elegir nuevamente las autoridades allá fue brutal, pero ahora seguirá siendo cada vez más brutal, porque hoy el venezolano prácticamente está viviendo una zozobra, que tiene un permiso dado por la ACNUR y dado por el gobierno trinitario que se vence el 31 de diciembre de este año. Muchos venezolanos se preguntan, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con los hogares que incluso han construido en Trinidad y Tobago? ACNUR está haciendo muchos esfuerzos, pero este es uno de los grandes retos. Hoy me decía un afiliado de Vente en ese vecino país que las fechas para citas para que el venezolano pueda catalogarse como refugiado o para pedir asilo político es de un año en ACNUR. Estamos hablando de un año que pueden ocurrir muchísimas cosas. No solamente eso, uno de los retos o tal vez una de las cosas en desventaja que tiene el ACNUR, sino que ahora usan 2 cárceles para procesar a esta gran cantidad de venezolanos que agarran, que le enseñan el carnet de permiso del ACNUR o el documento de que están haciendo sus trámites para ser refugiados, y viene la policía de Trinidad y Tobago y se los rompe en las caras. Pareciera que ellos incluso me comentan, pareciera que el carnet de ACNUR prácticamente es como una ofensa para el policía, que una de las cosas razonables en la que se encuentra o lo que es para que se creó la ACNUR es que tú como venezolano que va a otro país, lo primero que debes hacer es buscar a un oficial o un funcionario activo para tú decir, mira, pido asilo político porque estoy huyendo de una situación dantesca, dramática que vive Venezuela. Sino que ahora se encuentran con una situación en que cuando vas al policía, el policía ahora te detiene y te deporta. Estamos hablando de que hace pocos días, el 12 de octubre, el gobierno trinitario deportó, ni siquiera entraron a suelo trinitario, sino que en aguas internacionales
el gobierno trinitario ha usado una tecnología increíble, drones, botes de alta cilindrada, o sea, una gran cantidad de aparatos para detectar la entrada de venezolanos a este vecino país. Y se conoció de que 32 venezolanos que fueron detectados en aguas internacionales fueron devueltos. Lo dejaron que durmieran en el bote y en la mañana siguiente le dijeron, tienes que devolver. Entonces, esta situación realmente es algo que está ocurriendo, que no solamente vivimos los venezolanos aquí en Venezuela, sino que ahora países como Trinidad y Tobago, que tienen muy buenas relaciones con la tiranía de Maduro, incluso que la embajada de Venezuela de Maduro en Trinidad y Tobago colabora para firmar y sellar cartas de devoluciones de venezolanos hacia Venezuela, en este caso hacia Tucupita y Huiria. Esas cosas están ocurriendo, incluso ocurren todos los días. Todos los días hay una suma de detenidos que las dos cárceles que usan el IDC de Arima, en sus siglas en inglés, y el helipuerto de Chaguaramas. En el helipuerto de Chaguaramas, allí resguardan a los venezolanos que no tienen ningún procedimiento legal o no tienen contacto o no han tenido contacto aún con algún ente judicial. Y los que guardan en el IDC de Arima son ya venezolanos que ya tienen un procedimiento legal que cumplen una gran cantidad. Por ejemplo, por ahora se contabiliza en ambos sitios de reclusión una cantidad de 100 venezolanos. Esperan que llegue a 150 o a 200 para tomar esos venezolanos y devolverlos. Eso está ocurriendo hoy. Ahora bien, hay casos que a veces ACNUR, en este caso, tal vez se le pasa que la policía detiene a una cantidad de venezolanos que incluso arriban a este vecino país y los llevan a cárceles de máxima seguridad. Incluso en esas cárceles nos han reportado que hay un aproximado de 3 años que han tenido personas, o en este caso venezolanos, cumpliendo una pena de 3 años aproximadamente por su único delito, huir de Venezuela. Entonces estamos hablando de que no solamente en Venezuela se comete estos crímenes y esta violación de derechos humanos, que hay países, como en este caso como Trinidad y Tobago, que son muy hermanos, tienen muy buenas relaciones con el gobierno criminal de Maduro, que está haciendo esto con los venezolanos. Sino que ahora estamos viendo que hay 2 grandes cárceles para los venezolanos y que mayoritariamente son del Tamacuro y un gran porcentaje también es de Huiria, de Sucre. Estamos hablando de los 100, del 100% de venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago, 80 son por entrada ilegal. Esto nos llama poderosamente la atención, donde ACNUR incluso le dice al gobierno trinitario que desarrolle una ley de inmigrantes. Trinidad y Tobago no tiene o no sabe cómo tratar al inmigrante. Esto sorprende mucho más cuando tiene una policía para inmigrantes. Entonces no tiene ley para tratar a los inmigrantes, pero tiene una policía y que desarrolla una tecnología para perseguir, para buscar la manera de cómo encontrar a estos inmigrantes. Ahora bien, esto es algo bastante importante que lo digamos y que le hagamos eco. Hay 2 mafias. Una que lleva a venezolanos o permite la salida de venezolanos, porque incluso estamos hablando de $300 por persona que cobra la mafia en Venezuela para transportar a venezolanos. Y otra mafia que permite dentro de Trinidad y Tobago desplazarse. Que en este caso, ¿qué usó el gobierno trinitario? Es colocar un número para que los vecinos, en este caso los ciudadanos trinitarios, llamen al 555 para llamar a algún ente policial para que vayan y se lleven a cualquier venezolano. Otra cosa que está ocurriendo, y eso es algo también
que llama poderosamente la atención es que aquel venezolano que ha pasado por trámites de petición de asilo político o de refugiado, si la policía los detiene en alguna alcabala y, por ejemplo, toman un taxi o algo por el estilo y solamente un venezolano tiene el carnet de ACNUR o tiene ese permiso dado por el gobierno trinitario y los otros 3 venezolanos no, porque por los otros 3 venezolanos, el que tiene el permiso también cae preso y tiene la misma situación que pasa cualquier detenido en Trinidad y Tobago. Esto es una cuestión que desespera a cada venezolano que vive en ese vecino país y que sin duda alguna es algo que debe seguir alzando la voz. El primer ministro ha asegurado que él no le hará caso ni siquiera a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Hay muchas incluso que le han llamado la atención y él dice, en Trinidad y Tobago no permitiré que entre un venezolano más. Entonces, sin duda alguna, no es una situación tan fácil vivir lo que hoy vivimos en Venezuela, pero ahora nos enfrentamos que a países como estos, que son muy amigos del gobierno criminal de Maduro, que se dan la mano y que prácticamente cooperan para que no haya ningún venezolano en este vecino país. Esto, sin duda alguna, tiene que ser un tema crucial para quienes hoy defendemos los derechos humanos en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Trinidad y Tobago no es un país que quiere la solución que nosotros hoy proponemos, que es la responsabilidad de proteger. Para ellos, Maduro todavía sigue siendo un presidente legítimo y nosotros debemos alzar la voz por los venezolanos que allí residen, porque claramente es un país que no va a tolerar la ola de inmigrantes venezolanos que hoy escapa de la misma situación que hoy vivimos los venezolanos. Gracias, Rom. Orlando, muchas gracias. Y bueno, te felicito por el temple que tienes para hacer estas denuncias tan graves en tu estado y a ti también, Romney. De verdad que agradecidos con ustedes. Mira, el nombre que le hemos puesto a esta semana de campaña y de conversaciones en materia de derechos humanos es Desafíos. Y cuando donde un país se en cualquier derechos humanos, en este caso de venezolanos, que están huyendo para salvar su vida, porque eso es lo que está ocurriendo. El venezolano sale del país para sobrevivir. Entonces llega a otro país en donde se encuentra con otro aliado del crimen que respeta sus derechos, pero al mismo tiempo, y aquí la reflexión, te encuentras con una posición de ACNUR que no se hace valer, que muchas veces duda en otorgar el estatus de refugiado, que muchas veces no hace valer ese estatus de refugiado. De Naciones Unidas, bueno, es realmente no solamente convertirse en un órgano para obtener justicia en el futuro, porque es que estas situaciones hay que detenerlas ya. No podemos esperar a que sigan ocurriendo más muertos, más víctimas. Es decir, esto es algo que tiene que merece una respuesta inmediata. Y de allí nuestro llamado a seguir denunciando, a seguir visibilizando violación de derechos humanos están haciendo, que es documentar de manera como ustedes lo hacen y como se debe hacer, y como lo están haciendo los defensores de derechos humanos del país. Pero la invitación es también a los partidos políticos, la invitación es también a la Asamblea Nacional, alzar nuestra voz y continuar todos como país unidos en condenar estos hechos y en hacer las denuncias respectivas. Por último, de verdad que el tiempo no nos va a dar para profundizar más en estos temas tan importantes que ustedes manejan. Me gustaría que lo pudiéramos manejar en otra conversación, porque da para mucho y requiere del análisis y son temas importantes y necesarios.
Pero bueno, para esta oportunidad quería pedirles, para cerrar, un mensaje a los venezolanos. Romney, por favor. Bien, el primer mensaje que nosotros como institución le podemos dar es que nosotros tenemos derechos humanos, nosotros tenemos derechos fundamentales que, a pesar de que en estos momentos las instituciones públicas o los organismos de seguridad parecieran no están respetando en la realidad, es importante que nosotros lo sigamos defendiendo, de que sigamos alzando nuestra voz, que sigamos documentando las violaciones a los derechos humanos, que hagamos las respectivas denuncias en los organismos nacionales e internacionales, porque en la medida en que nosotros como ciudadanos sigamos contribuyendo a que no exista impunidad en cada una de estas vulneraciones, es lo que nos va a permitir a nosotros como sociedad alcanzar la justicia que nuestro país necesita. Y eso implica por pasar desde el juzgamiento de cada funcionario público que se vio implicado en la comisión de un delito en contra de derechos fundamentales, en la política de Estado represiva, discriminatoria, vulneradora de derechos humanos, pasa por juzgar cada uno de esos funcionarios, condenarlos, obviamente, con su responsabilidad, y también pasa porque el Estado asuma un compromiso integral en la defensa de los derechos humanos, indemnizando a las víctimas, juzgando a los funcionarios implicados, reconociendo su labor. Y eso es una lucha que no inicia o depende nada más de lo que pueda pasar mañana, depende de lo que hacemos hoy. Porque si nosotros no seguimos alzando nuestra voz, si nosotros no denunciamos, si nosotros no seguimos defendiendo derechos humanos, el día de mañana no tendremos casos documentados que nos permitan seguir exigiendo la responsabilidad no solo del Estado por violaciones de derechos humanos, sino también por cada uno de sus funcionarios. Entonces la idea es que las víctimas y sobre todo nuestro país, Venezuela, tenga y alcance la justicia que tanto necesita, porque una sociedad sin justicia no puede tener paz. Entonces, ese es el mensaje que le puedo tener a cada uno de los ciudadanos, es que en la lucha contra la impunidad debemos seguir alzando nuestra voz. Muchas gracias, Romy. Orlando, tu mensaje para todos los que nos escuchan, para los familiares, para los venezolanos. Bueno, quisiera comenzar diciéndoles que no estamos solos. Todo lo que se ha trabajado en derechos humanos, en las violaciones sistemáticas que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro, se ha documentado como debe ser. Comparto plenamente lo que comparte Romney, seguir alzando la voz, seguir denunciando, seguir haciendo lo que debemos hacer para no callarnos. Lo importante aquí es alzar siempre la voz y unirnos a planteamientos que nos lleven a una salida próspera, a una salida que nos permita a nosotros encontrar esa justicia que hoy anhelamos. Gracias a quienes hoy nos están viendo, nos están escuchando. Estamos muy firmes ante toda la arbitrariedad que hoy comete Nicolás Maduro. No le tenemos miedo. Hoy, sin duda alguna, es un desafío importantísimo para nosotros poder hacer un acompañamiento a todas las víctimas, a todos los familiares, y que sepan que hay ciudadanos que no nos rendimos, ciudadanos firmes, ciudadanos que fuimos víctimas de una situación de tortura, asesinato, que hoy el mundo ve hacia Venezuela es por la situación tan dantesca que vivimos. Que estemos seguros que a pesar de que la justicia a veces es tardía, nosotros estamos trabajando día y noche para llevar a la justicia a cada persona que haya cometido los crímenes de lesa humanidad que hoy la ONU se refiere. Por eso nuestro eslogan es que se haga justicia.
porque está en la responsabilidad de cada ciudadano venezolano que se haga justicia en Venezuela y que jamás se repita algo como esto, nunca más en nuestra Venezuela. Así que gracias a todos por vernos y escucharnos. Okay. Muchas gracias, Orlando. Gracias a Romney también. Espero que los podamos tener nuevamente por acá para seguir conversando. Gracias a todos los que nos escuchan, pedirles que nos ayuden a difundir estos testimonios de denuncia. Son los